presidente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. A ustedes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @senado_govco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días. Y mientras lloro con ansiedad, aquel momento que tú volverás. Esta semana el presidente del Congreso y senador por el Partido Cambio Radical, Arturo Char, se refirió a la grave situación que se está presentando en el país a causa de la pandemia del coronavirus y teniendo en cuenta que la reactivación económica será clave para el restablecimiento del país, el presidente Arturo Char propuso una línea de conceptos a trabajar durante la crisis. Considero y comparto la decisión de suspender la regla fiscal para precisamente aumentar el gasto o esos ingresos, por supuesto van a venir de la venta de activos, de los créditos internos, de los créditos externos, y yo creo que se está apuntando en la dirección correcta para lograr los ingresos que se requiere para que el monto del presupuesto, por supuesto, tiene que aumentar. Igualmente, el presidente del Senado, Arturo Char, afirmó que es indispensable apoyar la construcción y obras vitales de infraestructura en el país. El hecho de que se hagan inversiones en lo que tiene que ver, por ejemplo, con saneamiento básico, alcantarillado, todo eso genera de que haya mayores posibilidades de que las entidades territoriales puedan hacer inversiones en la construcción y eso por supuesto reactiva muchísimo la economía del país. Asimismo, manifestó estar de acuerdo con los programas de subsidio para los colombianos y planes de acción para el fomento del empleo. Un ingreso muy importante que puede estar por encima de los 400-500 mil pesos mensuales en un momento dado en un hogar. Se anuncia de la ampliación de jóvenes en acción, familias en acción, los abuelitos, pero también el fondo que se va a extender para el tema de la nómina y la formalización del empleo. Por otro lado, y preocupada por los actos de intolerancia en el país, la senadora por el partido Alianza Verde, Angélica Lozano, presentó una constancia en el que hizo un llamado a los diversos sectores políticos para que se fomente el respeto de quienes son diferentes a nuestro pensamiento, etnia, religiosidad o género, y citó como ejemplo el caso del joven en Sincelejo, el cual fue víctima de abuso físico por parte de otro menor por el hecho de ser homosexual. Porque tenemos una responsabilidad todos, los discursos discriminadores y de prejuicio por orientación sexual o por raza. Hoy le decían a la periodista Mabel Lara que se ha blanqueado por emitir una opinión que a los sectores que les molestó decidieron minimizarla y atacarla en su identidad. Quiero invitar a los colegas y a las autoridades. La homofobia y la discriminación solo se combaten con educación y con justicia. Desde el Ministerio de Educación, con todos los impactos adicionales que ha impuesto la pandemia, tenemos unos retos de formación para la diversidad, de formación del criterio y del respeto para vivir en la diversidad. La educación y la justicia es la única llave posible para combatir estos actos de discriminación que ahora ponen a un joven en todo el reto de salud, de rehabilitación. El sueño de él es estudiar gastronomía, su sueño es ser un gran chef y ahora debemos lograr que pueda tener rehabilitación y con una prótesis poder seguir su vida de la forma mejor posible con una grave discapacidad permanente. Al interior del Senado esta semana se llevaron a cabo audiencias y debates de control político para conocer la situación de millones de colombianos en materia de educación y de las regiones, así como las medidas que desde el gobierno se adelantan y que se esperan sean de ayuda en la pospandemia, de las cuales hablaremos en la emisión del día de hoy. Bienvenidos. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Char Chalhut, primer vicepresidente Jaime Durán Barrera, segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva, el secretario general Gregorio El Hash Pacheco,
y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Iniciamos Voces del Senado contándoles que los integrantes de la Comisión Primera realizaron una audiencia pública en la que se buscaba conocer el panorama en materia de educación que tienen las diferentes universidades públicas del país. El panorama ha dejado con preocupación el problema que las instituciones estatales manifiestan por la falta de recursos. La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, expresó su interés en la reforma de la Ley 30 para precisamente que desde el gobierno se destine mayor inversión en la educación pública. Estamos haciendo gestiones con el Ministerio de Hacienda para que se haga un cobro, que sea un cobro real de la estampilla, porque están llegando, nosotros calculamos solo la mitad de los recursos que deberían estar llegando. Y por supuesto ya tenemos un modelo de reforma del artículo de la Ley 30, del artículo 86, que es la que asigna los recursos para las universidades públicas, los recursos de funcionamiento. Y este artículo, nosotros tenemos un modelo que queremos que sea iniciativa parlamentaria, porque ya está el modelo de distribución del actual gobierno está, pero se va a quedar en el aire si nosotros no establecemos el cambio en la ley con el artículo 86. Y también tenemos que generar una política de Estado en la educación superior. Ya decía el Banco Mundial que nosotros tenemos, si queremos cubrir el 80% de la población, aumentar la cobertura, debemos doblar el presupuesto para la educación superior. En el mismo sentido, el senador Carlos Guevara Villabón del partido Mira reconoció que es prioritario tomar medidas ante la difícil situación financiera de las universidades públicas para que se garantice la educación a los jóvenes. Yo comparto con ellos la necesidad de seguir fortaleciendo los procesos de financiación de calidad de la Universidad Nacional y de todas las universidades públicas del país. Hay un déficit gigantesco en laboratorios, en bibliotecas. Ahora con la pandemia pues se agudiza el tema del acceso vía streaming en las plataformas tecnológicas de computadores. En fin, hay un déficit gigantesco que en cierto modo pone contra la pared la educación pública y sobre todo pues invita también a repensar hacia un modelo que conlleve a una financiación más recurrente y pertinente hacia la educación pública del país. Soy hijo de la educación pública y, digamos, conozco de primera mano lo que significa formarse con pocos libros, con dificultades en términos de alimentación, y yo creo que el país debe avanzar hacia una equidad, fortaleciendo evidentemente la capacidad financiera de las universidades públicas, su rol de investigación, pero también en cierto modo pienso yo que es un paso que hay que dar, seguir atándolo como hacia las demandas y hacia lo que el país requiere en términos productivos. Hoy esperamos de las universidades públicas alternativas, soluciones, ideas para la pospandemia. Necesitamos reactivar todo nuestro sistema económico y pues vendrán allí muchas ideas que tendrán que ser revisadas y evaluadas, y allí la universidad pública pues tiene un papel muy importante. Por su parte, Jennifer Pedraza, vocera nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior ACRES y del Consejo Superior Estudiantil, destacó los avances que en materia de salud y educación ha tenido el sector público en la pandemia e invitó al gobierno nacional para ayudar a las instituciones educativas del Estado ante la crisis que se está viviendo. O sea, ya acumulábamos un déficit que se ha estimado incluso en 18 billones de pesos, histórico desde 1993 hasta el 2018, que ha hecho que las universidades pues hoy se derrumben, como es esta crítica situación de infraestructura que tenemos, pero así era antes de la COVID. Aún con estas críticas situaciones, la Universidad Nacional, por ejemplo, ha duplicado sus unidades de cuidados intensivos en su hospital universitario para atender a la gente, ha puesto sus laboratorios al servicio de esta lucha por la salud de los colombianos y de las colombianas, e incluso ha asumido de su propio bolsillo auxilios de bienestar y de conectividad para sus estudiantes y para sus profesores. Hoy incluso el gobierno pretende que ella sea quien asuma gran parte de la matrícula cero, a pesar de que su faltante presupuestal pues se ha duplicado, como lo voy a presentar a continuación. Todos estos esfuerzos para sumarse y para ponerse al lado de la sociedad colombiana en la lucha contra la COVID ha sido sin un peso adicional del gobierno nacional para atender estas necesidades que hoy tiene nuestra universidad. La ausencia de docentes y la falta de cupos para nuevos estudiantes son algunos de los problemas que se presentan para hacer recortes presupuestales en las instituciones educativas. Así lo expresó el senador citante de la audiencia, Roy Barreras, del partido de la U. Entendiendo que la pandemia generó, entre otros efectos,
las dificultades por la deserción escolar, que han sido particularmente graves en el tema de los posgrados, en todos los niveles, pero en el tema de los posgrados particularmente graves, porque cuando hay deserción y se aumenta el déficit económico de la universidad, no hay manera de pagar el profesorado y por tanto no solo se diezma la población estudiantil, sino también la población académica, que es del más alto nivel de Colombia y por supuesto es un capital intelectual enorme que no puede perderse. Lo digo en la medida, compañeros senadores y senadoras, que siendo esto un efecto de la pandemia y por supuesto una consecuencia colateral de la emergencia, nosotros esperamos que haya recursos de la emergencia para la Universidad Nacional que le permitan la matrícula cero universal. Recursos de la emergencia, no basta con las iniciativas de varios compañeros que yo apoyo en el sentido de que en la Ley General de Presupuesto que está por discutirse se incluyan unos recursos adicionales para la universidad pública. Así lo hicimos hace tiempo con la estampilla de la universidad, pero no será suficiente porque la crisis es hoy, es ahora, de suerte que lo que estamos pidiendo son recursos de la emergencia para la universidad pública en este semestre mientras se tramita la ley de presupuesto el año entrante que mejore esas condiciones fiscales. Voces del Senado. Continuamos en Voces del Senado y les contamos que dentro de la Comisión Quinta se hizo una petición al Congreso y al Gobierno elevada por parte de los gobernadores del país para no aprobar la Ley 005 de 2019 que pretende modificar la distribución y manejo de los recursos productos de las regalías al considerar que perjudicará a las diferentes regiones del país en el desarrollo y la inversión de los territorios en beneficio de los ciudadanos. El gobernador del Cauca, Elías Larraondo, se manifestó al respecto. No quiero ser repetitivo, pero tampoco puedo perder la posibilidad que tiene el Cauca de poder decirle al país cómo hemos avanzado nosotros en los últimos 8 años a partir del sistema de regalías, que sin ser perfecto nos ha permitido que se descentralice la inversión a regiones donde no era posible su llegada. Concentrar en una sola entidad del nivel nacional todo el carácter técnico implica también desconocer las realidades de la región. Yo vengo precisamente el día de ayer de instalar un capítulo especial para la costa pacífica que usted conoce, honorable presidente, que lo conocen los honorables congresistas del Cauca, y pues eso implica la necesidad de entender la realidad, pero que eso debe irle de la mano con la planeación y la ejecución desde las regiones. De igual manera, el senador Miguel Barreto del Partido Conservador señaló la importancia de crear una mesa de trabajo para concertar los alcances de la ley con los alcaldes y trabajarla de manera que no afecte a los territorios, siendo la comisión indispensable para que el proyecto continúe su trámite. Yo creo que el gobierno nacional, no solamente esto, en el transcurso de los años se ha venido equivocando en el manejo de las políticas. Una política, por ejemplo, del transporte escolar, la misma para Bogotá que para un municipio de cordillera donde no hay vías terciarias, pues no va a funcionar para un país. Entonces, aquí con el tema de las regalías, creemos que está pasando lo mismo. No podemos tener unas políticas iguales para todo el país cuando Colombia es un país de regiones. Y en este sentido, pues sí nos toca tener prioridad con el tema de las regalías, obviamente obedeciendo al marco de una planeación del país, pero teniendo en cuenta a las regiones y a los municipios. Nosotros vamos a estar muy pendientes de estos recursos, del manejo de los recursos, de la orientación de los recursos, de la distribución de los recursos y del acceso a los recursos. Vamos a decirle que los tenemos en cuenta, pero que presenten proyectos y se han demorado 3, 4, 5 años para aprobar un proyecto y después le dicen que no, que toca actualizar los precios porque cambiaron y porque el dólar cambió. Entonces, esto hay que cambiarlos, a los alcaldes, a los gobernadores hay que darle su valor, su responsabilidad que tienen y realmente nosotros queremos revisarlo y me gustaría, en el caso nuestro, el departamento del Tolima, con el gobernador del Meta, de Boyacá, pues revisarlos y con todos los gobernadores productores para que realmente podamos tener una ley de regalías concertada con las regiones y con el gobierno nacional. Voces del Senado. Seguimos en Voces del Senado y les contamos que los senadores de la Comisión Sexta realizaron un debate de control político a la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Torres, para conocer la gestión de la cartera, en especial frente a las medidas tomadas durante el COVID-19. La senadora del Partido Cambio Radical y vicepresidenta de la comisión, Ana María Castañeda, puso en duda el trabajo adelantado desde el ministerio y pidió diligencia en los desafíos que vienen para el país. En el día de hoy quiero hacer el llamado
porque es inaudito que bajo la emergencia que estamos atravesando esté pasando esto en el Ministerio de Ciencia. Aquí el llamado, ministra, es a la sensatez. Aquí le estamos debatiendo con argumentos todos los vacíos, todas las irresponsabilidades, la falta de compromiso que ha tenido esta cartera con el país, con las regiones, con los departamentos. Y es inconcebible que al día de hoy esta convocatoria vaya por ese camino. Yo sí los invito a que puedan estudiar, rectificar estas actuaciones. Y también le pido a los entes de control que nos hablen también sobre esas alertas, porque nos preocupa muchísimo el hecho también de que los laboratorios empiecen a operar después que haya pasado la emergencia. Por su parte, la jefe de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Torres, indicó como positivo su balance destacando el diagnóstico en materia tecnológica y la intención del ministerio en la articulación en programas de educación con todos los departamentos del país. En la articulación territorial, que fue una primera tarea del ministerio, logramos de hecho construir un instrumento en el primer mes y como ustedes van a ver en el cronograma, al 30 de enero ya teníamos trazada una metodología en una estrategia de fortalecimiento hacia las regiones en la articulación de los gobernantes locales, de los administradores locales con otros actores del sistema como las universidades. Y en esta articulación la ministra además logró ir con su equipo a todas las regiones de Colombia. Y en este proceso nosotros logramos, primero como un componente histórico para este país, que el 91% de los departamentos lograran incluir un capítulo de ciencia, tecnología e innovación. Esto parece un tema obvio, pero no. Realmente lo que nos va a permitir a crecer a Colombia como país es poder articular y hacer pedagogía. Muchos de los gobernantes no incluyen un capítulo de ciencia, tecnología e innovación porque no le ven la importancia, pero fuimos un poquito más allá. Logramos mandar y enviar documentación a los más de 1,000 municipios de Colombia para trazar una política pública de la cual tuvimos una respuesta del 25%. Esto realmente es lo que va a hacer que Colombia crezca, una articulación muy eficiente entre gobernantes y el sistema de ciencia, tecnología e innovación. A su vez, el senador Jorge Eliezer Guevara del Partido Verde fue claro en que la inversión en tecnologías para el sector público debe incluirse en los planes de acción que adelante la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el tema de los laboratorios, yo veo los resultados, mirando los resultados, muy recargado el resultado hacia el sector privado. A mí me parece que aquí hay que fortalecer el sector público. Aquí el sector público ha dado un ejemplo en el marco de esta pandemia desde su personal médico, sus centros, sus laboratorios, de aportarle mucho más que la empresa privada. Aquí las EPS han fallado, aquí los sectores, el empresariado es un empresariado que en mucha parte ha hecho un ejercicio, pero debió haber hecho mucho más para ayudar a que los colombianos superemos esta etapa tan difícil. Igualmente, el senador liberal Horacio José Serpa pidió darle la oportunidad a la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de continuar con su gestión, pero pidió visibilizar los programas que la entidad adelante para conocimiento no solo del legislativo, sino de los colombianos. Realmente aportar para que estos procesos salgan bien. La ministra llegó sin un equipo de confianza y ha buscado organizar la casa, ha buscado trabajar con sectores marginados, con mujeres, con indígenas, con afros, y a mí me parece que eso hay que resaltarlo, ¿sí? Y yo en ese sentido he tomado la decisión de apoyarla a usted, ministra, de apoyar realmente su gestión. Ahora, también deseo hacer un comentario, ¿sí? Ministra, los éxitos hay que cacarearlos. Los éxitos hay que mostrarlos, ¿sí? Y en ese sentido yo siento que se puede dar un gran impulso, porque usted dentro de las respuestas que nos dio al cuestionario yo veo que se han hecho muchas cosas interesantes, muy buenas. Entonces hay que salir con toda la preparación, por supuesto, a decir, mire, hemos hecho esto, y eso es fundamental, ¿sí? Me resulta a mí clave decir lo siguiente: formación de capital para la ciencia, la tecnología y la innovación, que es insertar recurso humano preparados. Pues resulta que más de 330 jóvenes colegas que han sido investigadores o que son investigadores e innovadores han sido beneficiados. 422 se sumarán en el segundo semestre. Sí, esto con una inversión de 21.000 millones de pesos. Pero además el MinCiencias ha apoyado a 1.987 colombianos en el marco de programas de formación e inserción de capital humano con una inversión de más de 121.000 millones de pesos. Eso me parece a mí que es fundamental. Voces del Senado.
La Comisión Séptima del Senado adelantó un debate de control a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, donde se analizó el presupuesto invertido para la entidad en el 2020. La directora mencionó que para el año 2021 no habrá un incremento para los programas de primera infancia, pues existe un déficit del 43% en la Dirección de Protección, que es la encargada de restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. En Voces del Senado, Lina María Arbeláez. Que en primera infancia no hay un presupuesto adicional, sino que equiparan el presupuesto dado en el año 2020. Esto quiere decir que hay una afectación directa para el crecimiento y las metas establecidas para la educación inicial de calidad e integral, lo cual implica y también configura la obligación por parte del ICBF de formar al talento humano. Esto quiere decir, repito, a madres comunitarias y agentes educativos. Tenemos también un déficit muy preocupante del menos 43% a la Dirección de Protección. Les repito y les reitero que la unidad de protección o la Dirección de Protección es quien se encarga de restablecer los derechos de los niños y niñas y adolescentes en Colombia que han visto de alguna manera vulnerados sus derechos, ya sea física, psicológica o sexualmente, que como bien lo establece la encuesta de violencias de 2018, el 41% de los niños, niñas y adolescentes del país han visto en algún momento vulnerados sus derechos, que ese 41%, el 72% es el marco de su casa, de sus hogares, y que hoy en el ICBF existen 62.000 niños y niñas en proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Y también hay una afectación directa de menos 4% a la Dirección de Familias, que como también lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, se vuelve el eje central para garantizar la desinstitucionalización del ICBF. Esto quiere decir seguir fortaleciendo el esquema de la familia como el núcleo esencial de la protección de los derechos a la niñez. En el mismo sentido, la senadora Aidely Sarazo del Partido Mira reconoció la importancia de los programas que desarrolla la entidad en beneficio de ayudar a muchos niños en el territorio nacional. Por eso yo quisiera también elevar la voz de preocupación en medio de la emergencia que estamos viviendo, si bien desde comienzos de años ya se tenía un número considerado al cual estarían ingresando los niños a esos programas del CDI, pero muchos otros quedaron en espera. Y el caso particular le tengo la cifra concreta, cerca de 2.800 niños en el departamento del Quindío, solo en el Quindío, quedaron en lista de espera. Y son niños que, según hemos hablado con los mismos padres, madres de familia, no han podido recibir en medio de la emergencia una ayuda de un paquete alimentario. Entonces, ¿cómo poder priorizar también esa labor? Porque desconocemos esos niveles posiblemente de desnutrición que puedan estar afrontando en este momento de crisis aún mayor que lo que tenían. Pues hoy la crisis económica, la situación no es tan fácil y posiblemente se pueden estar afectando no solamente en esta región, sino en todo el país, cientos miles de niños por ese tema de la desnutrición. Entonces, en esta materia, ¿qué se ha hecho? ¿Qué estudios? ¿Qué avances se han realizado por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Voces del Senado. Concluimos la emisión del día de hoy contándoles que la Comisión Séptima Constitucional también se reunió con la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, quien habló sobre la aspiración presupuestal para el año 2021 de 96.719 millones, de los cuales 44.000 millones serán para el funcionamiento y 52.000 para la inversión. Igualmente, resaltó la importancia que han tenido las donaciones para robustecer poco a poco el funcionamiento de la entidad en materia de trabajo. Tengo que reconocer claramente que en medio de las preocupaciones y el trabajo tan duro que ha significado COVID, las donaciones y las ayudas de muchos han permitido al instituto hacer algún tipo de renovación. Es así como en este momento la Embajada de Japón, a través del embajador de Colombia en Japón, estamos gestionando unos cuartos fríos. ¿Por qué les cuento esto? Porque de otra manera, si no fuera por una donación tan grande como la acabamos de recibir de Japón, difícilmente con un faltante como nosotros nos podríamos dar el lujo
lujo de hacer un cambio de cuartos fríos, que es una compra millonaria. Entonces, ese tipo de cosas para el instituto, que tiene que mantenerse a la vanguardia, pues yo sé que 20.000 millones no parece mucho dinero, pero para nosotros es mucho dinero, es aquello que nos permite mantenernos al día. En vigilancia, definitivamente nos pega directamente el faltante. Me atrevo a decir que el 80% del faltante le pega al proyecto de vigilancia. Tiene que ver con tener más epidemiólogos de campo, con poder entrenar más personas en los departamentos. Vale 900.000 pesos el entrenamiento de cada persona en un departamento de un frontline, que aspiramos a tener 1.300 en Colombia, por lo menos, y eso nos pega porque necesitamos que el tutor esté allá, permanente viático, todo el tema de acompañamiento de campo, todo eso que es el día a día de la operación, pega en ese faltante. Asimismo, la senadora Nadia Ablel del Partido Conservador respaldó la gestión de la directora del Instituto Nacional de Salud, enfatizando en el apoyo económico que necesita la entidad. Creo que esto tiene que ser razón suficiente para cambiar lo que por mucho tiempo desde esta comisión, con compañía de varios de mis colegas, siempre hemos querido para esa institución que usted viene dirigiendo: mayor presupuesto, porque de eso se trata, de que podamos construir un sistema de salud, un país también basado en la prevención. Y no vamos a poder tener prevención cuando no hay investigación, cuando no invertimos en estos programas, en estas líneas que en realidad nos dan esas garantías. Yo la verdad quedo muy preocupada. Usted decía que con ese déficit se ven afectadas las 4 líneas que dirige el instituto, pero que están afectados prácticamente es lo que ustedes hacen, no es algo adicional que ustedes están pidiendo, y esa es una gran preocupación. Yo creo que hoy más que nunca necesitan el apoyo por parte del Ministerio de Hacienda, porque este virus llegó para quedarse. Yo que desde muchos países se están haciendo esfuerzos para una vacuna, pero todos sabemos que eso va a tomar tiempo, que todavía se requiere más investigación, que todavía se requiere bastante apoyo por parte del instituto para sobrellevar lo que se viene, la pospandemia, si lo podemos llamar así. Por lo tanto, yo considero que es muy importante que ustedes cuenten con esos recursos. Yo sé que desde el gobierno del presidente Duque han sido muy atentos al llamado que usted ha hecho en los últimos años, pero debemos insistir para que por lo menos usted tenga esas garantías de que cuente con los recursos que sean necesarios para ejercer su labor, pero al 100%. En ese sentido, el senador Carlos Fernando Motoa del Partido Cambio Radical consideró que el fortalecimiento que se le dé al Instituto Nacional de Salud será pieza clave en la pospandemia del coronavirus. Yo creo, como bien lo ha dicho mi antecesora, la senadora Nadia Ablel, que si algo hemos aprendido de esta pandemia es que estos institutos o estos órganos técnicos pues deben ser fortalecidos, y una forma de dar ese fortalecimiento a esas instituciones es mediante los recursos que se deben asignar. La pandemia no ha dado esa conclusión al país, pero por supuesto a quienes estamos en esta comisión y quienes votamos el presupuesto general de la Nación. Doctora Marta, cuente con el apoyo, la colaboración también de este senador de la República para que ese presupuesto sea el adecuado, el necesario, el óptimo, porque tienen ustedes altas responsabilidades, no solamente en esta crisis del COVID-19, sino en los otros asuntos de su competencia que son fundamentales para el país. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas, y en el trabajo periodístico, quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado.